Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios de la ayudantía 6, ¿sí? Entonces el primer ejercicio dice que hay un terreno que es rectangular, ¿sí? Y este terreno rectangular tiene un ancho de X metros, ¿sí? Y su largo mide el cuádruple del ancho, entonces el largo es 4 veces el ancho, 4X, ¿sí? Cuádruple se traduce como 4 veces metros, ¿bien? Y lo que se desea es cercar el terreno con alambre. Entonces lo que se quiere es tener un alambre que cubra el terreno, pero de modo que este alcance para cubrir 5 vueltas completas, ¿sí? Queremos 5 vueltas. Entonces si queremos 5 vueltas, queremos 5 veces el perímetro de este rectángulo. Entonces el perímetro es igual a 4X más 4X, hoy no me alcanzó, más X. Así que el perímetro es 10X, ¿sí? Y lo que queremos es tener una función que modele esta situación. Entonces, la función f de x es la cantidad de alambre que necesitamos, ¿sí? Y x es el ancho del terreno. Y lo que queremos, y esta es la parte importante, de nuevo, hay que cubrir 5 vueltas. Por lo tanto, la función f de x es igual a 5 veces el perímetro, y eso dice entonces que la función es 5 por 10x, y por lo tanto mi función es 50x. ¿Bien? Y si uno considera esta función, 50 por x, entonces uno puede calcular algunos valores. Esto corresponde a una recta, f de 0 es 50 por 0, eso es 0. F de 1 es 50 por 1, eso es 50. Y entonces si uno hace, uy, que quedó feo esto. Si uno hace el gráfico de esta función, entonces donde en el eje horizontal vamos a considerar a x, que es el ancho del terreno, y en el eje vertical vamos a considerar f de x, que es la cantidad de alambre en metros que necesitamos. Entonces, cuando tenemos un ancho de 0, ¿sí? Entonces no necesitamos nada de alambre. Cuando el ancho mide 1 metro, entonces lo que sabemos es que se necesitan 50 metros, ¿sí? Porque f de 1 es 1, y así entonces esto queda una recta, ¿sí? Una recta que si uno considera el modelo lineal, esta función que está acá, 50x, es una recta que corta al eje vertical acá en 0 y tiene una pendiente, este modelo tiene una pendiente igual a 50, ¿sí? Eso entonces sería el primer ejercicio. Dice, encuentra la función que modela la situación anterior y realice el gráfico. Ahí está el gráfico, está la función. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio dice, ¿en cuál de las siguientes tablas se muestra una función que tenga esta forma? ¿Sí? F de x es p por x, es decir, un p, un número que está fijo, donde el dominio de la función son los números 1, 2, 3, 4. Entonces queremos que siempre sean multiplicados por el mismo p. Entonces queremos que esto sea p por x, esto sea p por x, p por x y p por x. Entonces lo que observamos en la alternativa A, ¿sí? Es que para que funcione el p por x, entonces en este caso lo que tenemos es que f de 1 es p por x, pero en este caso es 24, y entonces sería 24 por 1. Pero en este caso f de 2 nos dicen que es 12, y entonces tendría que ser 6 por 2, ¿ok? Para que entonces, en el primer caso, el P tendría que ser 24, F2 aquí tendría que ser 6, así que este caso está descartado, porque no es una constante. En el caso B, lo que tenemos es que F de 1, F de 2, F de 3, de todos los números es el mismo valor. Entonces lo que aquí tenemos es que en este caso F de X es una función constante,
f de x de hecho siempre vale 7 y no depende del x, así que ese caso también está descartado. En el caso C, entonces esta columna, este 1, es igual a 1 por 1, este 4 es 2 por 2, y este 9 es 3 por 3. Entonces, si se fijan, siempre estamos multiplicando por números que son distintos, nunca es el mismo número, nunca es el mismo número, este mismo número P, así que este caso también está descartado. Y por último, para chequear, ¿sí? No por descarte, la alternativa D, tenemos que ese 4 lo podemos escribir como 4 por 1, ese 8 lo podemos escribir como 4 por 2, el 12 como 4 por 3 y el 16 como 4 por 4. Entonces esto sí efectivamente corresponde a la función f de x igual a 4 por x. ¿Bien? Así que esta es la alternativa correcta. Ese es el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. Entonces, no sé si se ve bien, no sé si se ve bien en la foto, pero probablemente ustedes tengan el PDF para que puedan trabajarlo bien. Entonces lo que tenemos es que una piscina de 6.000 litros de capacidad posee inicialmente 500 litros de agua. Ese dato es importante. Partimos con 500 litros. Entonces, si observamos, antes de seguir leyendo, en los gráficos estamos considerando aquí en el eje vertical el agua y en el eje horizontal el tiempo. ¿Sí? Entonces, solo de leer este dato que está acá, esto, lo que tenemos es que cuando el tiempo es igual a 0, ¿sí? De partida, inicialmente, entonces la cantidad de agua es igual a 500. Ay, quedó feo esto. Entonces, el agua es igual a 500 litros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice acá es que se comienza a llenar con una manguera a caudal constante. Entonces, cuando t igual 0, en estos 4 gráficos que aparecen aquí, necesito chequear primero esta información, que cuando t sea igual a 0, entonces el agua ya sea la cantidad de agua 500 litros. Y si nos fijamos, este gráfico que está acá, entonces, este gráfico que está acá está descartado, porque cuando t vale 0 me queda un punto por acá. ¿Sí? Perdón, cuando t vale 0 no existe la solución. ¿Sí? De hecho, no está habilitado cuando t vale 0, por lo tanto, entonces está descartado, lo voy a marcar mejor así, descartado. Después, en este gráfico de acá, ¿sí? Cuando t igual 0, la cantidad de agua es 0, así que también está descartado. ¿Bien? Así que nos quedamos con qué, con que es una de estas dos opciones, ¿ok? Donde créanme que este número que aparece aquí es 500, no se ve bien, pero ese número es efectivamente 500. ¿Bien? Así que ahí vamos bien en que tenemos una de esas dos alternativas. Sigamos leyendo. Dice, transcurridas 3 horas, es decir, cuando estamos aquí en 3, entonces se añade una segunda manguera. Entonces, sin siquiera seguir leyendo, lo que tenemos es que cuando se añade una segunda manguera, dice aquí igual es importante chequear, a caudal constante, entonces se va a agregar, va a aumentar la cantidad de agua que va llegando a la, que era una piscina. ¿Ok? Entonces, transcurridas 3 horas, tiene que aumentar la cantidad de agua. Entonces, si aquí teníamos cierto flujo, a las 3 horas aumenta la cantidad de agua. Y después dice que 2 horas después, ¿sí? Es decir, cuando t vale 5, 2 horas después, cuando t vale 5, entonces dice que la piscina está llenada al 90% de la capacidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el 90% de la capacidad si la capacidad son 6.000 litros? Entonces, hagamos este cálculo para chequear el 90% de 6.000 litros es igual a 90 partido por 100 multiplicado por 6.000. Entonces sacamos los ceros, 6 por 9 son 54, son 5.400 litros. Entonces necesitamos que cuando t sea 5, entonces marque 5.400. Y créanme, no sé si se ve bien en la imagen, pero eso marca 5.400, que es este punto que está acá, y también este punto que está acá. Esto es 5.400. Entonces hay que elegir el gráfico A o el gráfico C, y la clave está en, lo voy a marcar con rojo,
¿sí? Es que transcurridas las 3 horas se añade una segunda manguera, ¿sí? Entonces empieza a entrar más agua. Por lo tanto, tiene que ser esto que está acá, este corte de acá, donde crece más, es más grande la cantidad de agua que entra al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, y este entonces está descartado. ¿Bien? El ejercicio 4 dice, suponga que el cobro del consumo de luz se calcula mediante un modelo lineal, ¿sí? Entonces, en donde se paga un cargo fijo, anotemos los datos, cargo fijo es igual a C pesos, y por cada kilowatt, entonces consumido, sea X la cantidad de kilowatt, kWh, se cancelan entonces, por cada X se cancelan P pesos. Entonces queremos encontrar una función que modele lo anterior y hacer más o menos el bosquejo del gráfico. Entonces vamos a establecer una variable i, donde i va a ser, va a quedar un poco coloquial, pero todo lo que se paga, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos pagar? Necesitamos pagar el cargo fijo, que es C, más el cargo, esto es lo fijo, más el cargo variable. Pero el cargo variable va a depender de qué, de la cantidad de kilowatt que ocupemos, o que se consuman en realidad. Entonces, eso va a ser X, que es la cantidad de kilowatt, pero cada X va a estar asociado a P peso. Por lo tanto, la recta en el formato de modelo lineal queda P por X más C. Y si uno hace el gráfico, donde aquí mide X, que es la cantidad de kilowatt, y aquí toma Y, que es el costo total de este consumo, dice que si yo no consumo nada, igual tengo que pagar el costo fijo C, ¿ok? Y a partir de eso, a medida que voy consumiendo, entonces voy aumentando, donde si aquí, entonces esto es 1, ¿sí? Si eso mide 1, esto que está acá mide P, ¿sí? Que es lo que es en realidad la pendiente, esto que está acá es la pendiente en un sistema, en un modelo, perdón, lineal, ¿sí? En una recta, ¿de acuerdo? Eh, la pendiente se define de esa manera. La pendiente es, voy a hacer aquí un paréntesis. Si yo tengo una recta y me paro aquí en cualquier punto de la recta y avanzo una unidad a la derecha, entonces ¿cuánto aumento yo? ¿Cuánto mide eso? Eso mide la pendiente. Es decir, ¿cuánto tengo que yo avanzar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si la pendiente es positiva o negativa, para poder volver a posicionarme ahí sobre la recta? ¿De acuerdo? Eso, muy bien. Vamos entonces con el ejercicio 5, ¿sí? Dice, uy, no sé si se ve bien, a ver si la puedo agrandar. No, bueno, eso. Dice, la gráfica adjunta modela la cantidad de habitantes, ¿sí? Esto, si es que no se ve bien, lo voy a volver a copiar. Esto es el tiempo y esto es la cantidad de habitantes, de una población en función del tiempo, cuya tasa de crecimiento anual es del 20%. Entonces, lo que dice es que inicialmente la población se compone de P individuos. Entonces, cuando el tiempo es 0, hay aquí marca P individuos. Cuando el tiempo es 1, no sabemos cuánto va a marcar, ¿sí? Pero cuando el tiempo es igual a 2, entonces lo que sabemos es que, créanme que ahí dice 108.000 habitantes, ¿sí? Para que se vea. Entonces queremos saber cómo es el crecimiento, perdón, queremos saber cuánto tiene que ser inicialmente la población para que luego de 2, esto está en años, es que no se lee, está en años, entonces el tiempo en años, transcurridos 2 años, se obtengan, hayan 108.000 habitantes. Entonces yo sé que partimos, podemos hacer una tabla. Entonces, cuando t es 0, partimos con p habitantes. Cuando t es 1,
dice que la tasa de crecimiento es de un 20%. ¿Sí? Si la tasa de crecimiento es un 20%, significa que cuando el tiempo ha transcurrido un año, tenemos P más el 20% de P. Pero eso, si es que se acuerdan de la materia de porcentaje, es 1,2 multiplicado por P. ¿Ok? Y al cabo de 2 años, ¿sí? Entonces es el anterior, como la tasa de crecimiento es un 20%, entonces es todo el anterior, lo que teníamos, que es 1,2 P, más, ¿sí?, el 20% de ese 1,2 P. Pero eso, si uno resuelve, digamos, esta parte que está acá, entonces, bueno, lo voy a resolver. 1,2 P más el 20% es 2 partido por 10, lo voy a hacer. No, lo voy a escribir mejor como 0,2, para que sea más fácil. Sí. Entonces, más 0,2 DC, 1,2P. Entonces uno puede factorizar aquí 1,2P. ¿Factor de quién? Factor de 1 más 0,2, y eso es 1,2 por 1,2 veces P. Esto es 1,2 al cuadrado veces P. Entonces lo que tenemos es que, y el dato que nos daban era que ya sabemos, eran 108 o 180, 108. 108.000 habitantes es la cantidad de habitantes que hay luego de multiplicar 1,2 al cuadrado por P, y de ahí entonces uno, no sé, con calculadora, creo que lo calculé, entonces queda que, sí, entonces P, la población inicial, queda 75.000 habitantes. ¿Sí? Eso se puede resolver con calculadora, supongo. ¿Sí? Eso, muy bien. Vamos entonces al ejercicio 6. Y dice, dada una población de P individuos, entonces hay una población de P individuos, ¿cuál debe ser la tasa de crecimiento anual para que la población se duplique en 2 años? Entonces, hagamos una tablita. Cuando T es 0, entonces la población parte con P, ¿sí? Cuando T es 1 año, entonces, no sé, va a ser la tasa de crecimiento, supongamos que la tasa de crecimiento es igual a R%, entonces aquí me queda 1,R, ¿ven?, por P, y al cabo de 2 años, entonces me queda 1,R al cuadrado veces P, por la misma razón del ejercicio anterior, pero eso queremos que sea, ¿cuánto es? Queremos que se duplique, esa es la parte clave, que se duplique en 2 años, entonces queremos que eso sea igual a 2 veces P, ¿está bien? Entonces, si ahí uno despeja, entonces 1,R es igual a la raíz de 2, despejando, ¿sí? Así que supongo que R, si la raíz de 2 es 1,4 algo, entonces R es 0,4, no sé, algo. Eso, ¿sí? Bien, esos serían los 6 ejercicios, ¿no hay más? No, no hay más. De la ayudantía 6 del curso de razonamiento. En las clases, que consiste en un problema inicialmente imposible que se reduce a tareas más simples, tareas simples y fáciles, en donde el objetivo aquí es estimar el valor pedido y no calcular un valor exacto. Entonces, ¿qué nos pide el problema de Fermi? Nos dice, ¿cuántas palabras tiene la Biblia? O sea, nos pide cantidad de palabras en la Biblia. En una Biblia, obvio. Ya, entonces, ¿a quién se le ocurre tareas más pequeñas para descomponer
la cantidad de palabras en una Biblia, algo que podamos estimar con lo conocido. Es importante saber que para los problemas de Fermi uno tiene que poseer eh, conocimiento que no se entrega en el enunciado. A ver, aquí dicen por página, cuántas páginas tiene la Biblia y cuántas palabras hay por página. Claro, podemos descomponer cuántas palabras, cuántas páginas, porque una Biblia tiene X páginas. Y en cada página van a haber escritas y palabras. El área de una página, ok, eso también sería, pero quizá el área de una página tenemos que volver a descomponerlo, ver cuántas palabras caben por página, cuántas palabras caben por centímetro cuadrado de página quizá. Pero claro, es una tarea más simple y accesible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar la cantidad de páginas en una Biblia, la cantidad de palabras en una página. Y vamos a descomponer este en un paso más. Mira, acabamos de partir el problema, así que puedo volver a explicar. Lo que pasó al final fue que teníamos que, bueno, tenemos la igualdad y al despejar t, quedamos que t sobre 100 va a ser el 0,41. Por lo tanto, la tasa de crecimiento tiene que ser 41%. Tiene que ser. Vendría siendo 41% en este caso. Ese sería el final del anterior. ¿Hay más final? No, eso fue una casi incoherencia que llegué. Entonces, vamos a descomponer la cantidad de palabras por página en algo más pequeño. Vamos a calcular la cantidad de palabras por línea. Entonces, en cada página ahora tenemos I líneas. No puede ser I porque si no vendría siendo igual al anterior. Tenemos Z líneas. Y en cada línea podemos estimar una cantidad de palabras. Entonces va a ser letras. W palabras. Perdón. Entonces ahora comienza todo el proceso de estimación. Entonces, ¿alguien sabe cómo calcular la cantidad de páginas en una Biblia? O la cantidad de hojas, obvio. La cantidad de hojas, porque la cantidad de páginas nos va a costar calcular un poco. Entonces, para la cantidad de hojas, el grosor, buena idea. El grosor es una excelente idea. Entonces, cantidad de hojas por Biblia. Ya, nosotros nosotros desde ahora sabemos que una Biblia tiene aproximadamente 4 centímetros de grosor. Yo no lo sabía hasta que me lo dijeron ayer. Perdón. Entonces tenemos que el grosor de la Biblia son 4 centímetros. Mirar el número de la última. Esa sería una excelente idea si tuviéramos una Biblia, obvio. Y ahí solo nos queda calcular la cantidad de palabras por hoja. Pero como estamos estimando y no conocemos los datos exactos, tenemos que la Biblia tiene un grosor de 4 centímetros. Y nosotros vamos a ver, quizá en 1 centímetro caben muchas hojas. Entonces vamos a ver la cantidad de hojas en 1 milímetro. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que al doblar una hoja 4 veces, tenemos que alcanza 1 milímetro
cuando hay cuatro dobleces. Y 4 dobleces son igual a 16 páginas apiladas. Entonces tenemos que en 1 milímetro caben 16 páginas. Pero estas páginas son contadas con una página normal, una página de oficio, de cuaderno, y sabemos que la Biblia tiene páginas más delgadas la mayoría. Entonces sería otro dato, y sabríamos que en 1 milímetro caben más. ¿Cuántas más? No lo sabemos. Vamos a hacer una estimación pequeña, vamos a decir que van a caer 20 páginas. Lo bueno de los problemas de Fermi es que al poner mucho en una variable, mucho en unas páginas quizá, vamos a calcular una menor cantidad de hojas en la Biblia. O sea, perdón. Claro, al sobreestimar quizás la cantidad de páginas que hay en 1 milímetro, quizás subestimemos la cantidad de palabras que hay en una página. O la cantidad de palabras en una línea y van a haber menos líneas en una página. Entonces, los errores que vamos arrastrando aquí se van a ir anulando entre ellos. Esa es la gracia de los problemas al hacerlo en chiquitito. Los errores son chiquititos, por ende, el error al final también va a ser chiquitito. No se acumulan tanto. Entonces, nos quedamos con este dato. 20 páginas por 1 milímetro. Y sabemos que hay 20 páginas en 1 milímetro. Y esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de milímetros que hay en 1 centímetro. ¿Cuántos son 10, cierto? Son 10 milímetros en 1 centímetro. Y esto lo multiplicamos por todos los centímetros que tenemos. Centímetros en una Biblia. Por lo tanto, tenemos que esto sería 4 por 10 por 20, que estos son 200, son 800 páginas en una Biblia. Y si se dan dando cuenta, estos matemáticamente también se van eliminando. Entonces tenemos 800 páginas por Biblia. Y bueno, con eso tenemos el primer mini problema de nuestro gran problema. Y calculamos la cantidad de páginas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que no habíamos propuesto antes. Es calcular la cantidad de líneas por página. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de líneas por página? ¿Ya alguien se le ocurre cómo calcular la cantidad de libras por página? ¿Alguien conoce algún dato de la Biblia que lo estén? Algo que se me fue decirle aquí al calcular las páginas es que este número es siempre aproximado. Nunca va a ser exacto. Y todo lo que calculemos ahora va a ser aproximado. Nosotros vamos a estimar. Entonces, nosotros sabemos que, y los que no ahora lo saben, una Biblia tiene 15 centímetros de altura por 10 de ancho. Una página de Biblia. Y además tiene un margen de 1 centímetro por lado. Por lo tanto, nos deja 13 centímetros hábiles para escribir. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora tenemos la cantidad de centímetros en una página, pero queremos ver cuántas líneas caben en 1 centímetro. Y, tirando una estimación, nosotros podemos decir que caben 3 o 4 libros. Claro, sí, buen punto. Las Biblias tienen la mitad de la página hacia abajo suele ser escrita en explicaciones del tiempo o explicaciones generales. Y también se escriben en el formato de doble columna. Entonces están así. Y cuando pasan acá abajo, esto es solo explicación. Pero, en nuestro caso, esto sería más complicado de calcularlo. Entonces nosotros vamos a estimarlo como una página normal.
Vamos a contar todas las líneas así juntas. Aquí las vamos a unir. Más encima la letra es más pequeña, entonces si la agrandamos igual queda como una página normal. Entonces, viendo en este caso, con estas proporciones, podemos decir que caben de 3 o 4 líneas por centímetro. Entonces, nosotros vamos a asumir la página de la Biblia es normal y todas las fuentes de letra que tiene son igual. ¿Ok? No hay fuente más pequeña que otra. Ni los títulos. Entonces, ahora tenemos que hay 13 centímetros en una página y 4 líneas por centímetro. ¿Ok? 4 líneas. Lo vamos a calcular con 3, 4, 3. 3 porque va a tener que ser chiquitito. Entonces, tenemos 3 líneas por centímetro y 13 centímetros hábiles por página. Pero nosotros lo anterior calculamos la cantidad de hojas en la Biblia. Entonces, aquí vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 páginas en una hoja. Entonces multiplicamos 2 por 3, 6, por 13, lo anoté. 78. Entonces quedamos con 78 líneas por hoja. Líneas por hoja. También aproximado, claramente. Entonces ya tenemos 2 datos de nuestra descomposición. ¿Y qué nos viene quedando? La cantidad de palabras que hay por línea. Esto va a ser un dato sacado de la manga, esto es solo estimación. ¿Cuántas palabras creen que hay escritas en una Biblia? O sea, perdón, palabras escritas en una línea de una página de una Biblia. Palabras por línea. ¿Alguien tiene alguna estimación así? ¿O cómo calcular esa estimación? Palabras por línea. ¿Alguien que se ponga la camiseta? 50 palabras aproximadas por línea. Sus 12. Yo diría que unas 5, donde no diría que se ponen una página en 2. O sea, eso viene siendo, claro, exacto, unas 10. Eso mismo, pregunté. Ya, entonces tenemos 10, 12, 7 y 50. También tenemos 15. Vamos a quedarnos con el de la Catarina. Vamos a decir 15. ¿Por qué? Porque yo también estimé 15 ayer. Ya. Quizá, Eduardo, 50 palabras sea mucho para una sola línea en una Biblia. De hecho, creo que el promedio de palabras escritas en una página de carta común para un ensayo son 15. Y si uno ve en su cuaderno, también uno escribe súper pocas palabras por línea. Entonces, quedémonos con que esta respuesta es simplemente así. 15 palabras por línea. Entonces, ahora viene nuestra total. ¿Cuánto queremos? Queremos ver la cantidad de palabras por Biblia. A lo picado 8. Y esto es igual a la cantidad de... ¿cómo lo hicimos? Cantidad de hojas por Biblia. Por... aguante. Sí, en vez de usar tanto de aquí, vamos a hacer la cantidad de hojas por Biblia. Ahora sí. A eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de líneas escritas por, o sea, líneas hábiles por página, por la cantidad de palabras por línea. Entonces, tenemos línea. Claro, aquí tenemos... claro.
cuando calculamos la cantidad de líneas por página, lo multiplicamos por 2 al tiro para, claro, para no tener esta página aquí y ponemos hoja. Hoja. Entonces, ¿qué calculamos la cantidad de hojas por Biblia? Calculamos 800 hojas por Biblia. Y eso multiplicado por la cantidad de líneas por hoja que calculamos 78. 78. Ah, gracias. 78 líneas por hoja por la cantidad de palabras que dijimos, 15 por línea. Entonces, perdón. La línea se va con la línea, la hoja con la hoja. Y multiplicamos. 800 por 78 por 15 son nada más y nada menos que 936.000 palabras. Exactamente. Entonces, tenemos que son 936.000 palabras por Biblia. Aproximadamente, claro. Aproximadamente. Ya. Entonces, la respuesta a cuántas palabras tiene una Biblia viene siendo aproximadamente 936.000 palabras. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo se...? Bueno, aquí básicamente es de construir el problema a cosas pequeñas, a problemas más simples y usar conocimientos previos que uno conoce. ¿Cuántos segundos nos demoramos en leer la Biblia? Nunca la leí completa. Lo intento una vez. Claro, ahí tendréis quizás que estimar el tiempo promedio de un lector, el tiempo promedio de leer una página, y ya conoce la cantidad de páginas. O sea, quizás puede usar tu tiempo, porque uno a veces conoce su tiempo de lectura y sabe cuántas palabras lee por minuto. Entonces, como tenemos la cantidad de palabras, podemos dividirlo por nuestro tiempo, por palabra, y tendríamos nuestro tiempo en leer la Biblia. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de la ayudantía